Minutos tenemos información a esta hora de la noche. Bolivia está atravesando uno de los momentos más complejos de los últimos años. Y estamos hablando más de 43 días de bloqueos, movilizaciones, enfrentamientos. Y muchos se deben preguntar, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Por eso quiero darle la bienvenida en esta entrevista exclusiva con el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, para que podamos hablar de todos estos temas de coyuntura. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando. Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar en su medio y a su disposición. Primeramente agradecerle por acceder a esta entrevista exclusiva para el programa Al Punto por Televisión Universitaria. Lo que ya decíamos y anunciábamos, la pregunta que se hace la ciudadanía tras estos 43 días de bloqueo, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que está esperando el gobierno nacional para poder activarlas? Digo activarlas porque sabemos que pueden estar haciendo quizás un trabajo de inteligencia previo. ¿Qué es lo que hacen ahora? Usted nos podrá aclarar. El talante democrático y de diálogo del presidente Rodrigo Paz. Es decir, él bajo inclusive el riesgo de generar un daño a su imagen, evidentemente él ha definido una estrategia que es la espera y el diálogo. Las consecuencias de esa espera, obviamente, es el rechazo de la ciudadanía paceña, alteña y también nacional, porque esto nos afecta a todos al final. Sin embargo, se definió esa estrategia y por lo que estamos viendo es posible que genere los resultados estos próximos días. Respecto a las Fuerzas Armadas, yo le debo decir algo. Las Fuerzas Armadas son militantemente obedientes de la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Queda claro que al parecer no es necesario o no habrá un estado de excepción. Ahora bien, aquí cabe aclarar algo muy importante. El estado de excepción mayormente es preventivo, es decir, sacar un estado de excepción en estos momentos con la gente que no quiera la democracia en las calles sería medio que un despropósito, porque ahí sería un enfrentamiento seguro. Además, que en ese enfrentamiento no es que las personas que están justamente al frente de los bloqueos sean militantes acérrimos y estén peleando por los intereses del Chapare. No, mayormente son gente obligada, gente atemorizada, y evidentemente una operación militar sería tremendamente peligroso para esa gente que en el fondo lo que está haciendo es cumplir órdenes por temeridad y por su seguridad personal. Entonces, ese es un poco el criterio, y yo entiendo y me sumo a las voces de que ya vamos 43 días, el hambre, el desabastecimiento, la bronca, ya tiene su límite, y los entiendo perfectamente, pero esa fue una decisión gubernamental respecto a una estrategia, porque esto no deviene simplemente de un deseo, esto tiene que ver con una estrategia de apuntar al diálogo y a no generar un enfrentamiento entre bolivianos. El tema van a ser las consecuencias, ¿no? Es decir, una de las primeras es el desgaste brutal que está sufriendo el gobierno, ¿no? Y después ver qué medidas van a tomar para revertir no solo la desazón social, sino revertir las cuantiosas pérdidas económicas que tienen el Alto como La Paz y como Bolivia en general. Criterio, ¿a partir de qué momento una protesta social deja de ser un conflicto sectorial y pasa a convertirse en un problema realmente de seguridad nacional? Desde el día 1 que cualquier ciudadano se pare en la calle con piedras y dinamita y pide la renuncia de un presidente democráticamente electo, eso deja de ser protesta por reivindicaciones sociales justas. Eso pasa a ser, entra al orden de la sedición y el terrorismo. Es decir, desde el día 1, van 43 días, desde el día 1, esto nunca fue una protesta por reivindicaciones justas, porque el gobierno lo que hizo hasta este momento fue, de manera efectiva, fue
cortar la subvención de los combustibles y de ahí en más no ha habido ningún tipo de acciones que puedan ser reclamadas por alguna parte de la población. Es decir, el plan de gobierno ha partido en un 0,1% y hoy por hoy se ve reflejado cuando ustedes periodistas les preguntan a los bloqueadores por qué bloquean. El 99% no sabe y el 1% que sabe, el único que pide la renuncia del primer mandatario. Y eso es sedición. Y aún más, si quien reclama tira piedras, permite lastimosamente el fallecimiento de gente nacional y extranjera, mujeres embarazadas, niños no respetan nada. Entonces ahí estamos no ante una propuesta justificada, estamos ante un movimiento subversivo. Y eso es lo que el gobierno de aquí en más, y una vez que hay esta pausa, tiene que empezar a ver qué va a hacer para que nunca más ocurra. Sedición. En su criterio, las Fuerzas Armadas debieron participar quizás desde el inicio en esas tareas de planificación, de estrategia, de inteligencia, logístico, todo para que este problema no alcance a una mayor escalada del conflicto social. 100%. Como le digo, el tema del estado de excepción es un tema de prevención también y de cuidar a la ciudadanía. ¿Ya? Es decir, vos sales con las Fuerzas Armadas con la instrucción de pacificar. No, ni la policía ni las Fuerzas Armadas salen con instrucción, vayan y métanle lo que quieran. No, no, no. Sale uno con la norma y con la idea de pacificar el país. En ese sentido, este movimiento que ya se convierte en un movimiento de narcosubversión, porque esa es la realidad, ¿ya? Tiene que ver más con una reivindicación del poder ilegal que quiere tomar nuevamente el poder democrático. Entonces ahí esto se define como un conflicto de conflicto irrestricto. ¿Qué significa eso? Significa fundamentalmente que estos movimientos están basados en una narrativa social que además tiene que ver con lo ilegal, es decir, con el narcotráfico y adyacentes, ya para legitimar una lucha de insurgencia. Esto es una insurgencia. No romanticemos nada, esto no es un bloqueo. Y además le voy a decir algo más. Por las 10 muertes y todo lo que está ocurriendo a nivel falta de oxígeno, etcétera, debieran ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Es decir, ahí estaríamos esperando la acción de la Fiscalía, del Ministerio Público, porque lo que han hecho ha sido parar un país, intentar generar muertes para los salteños y los paceños, y las pruebas son fehacientes. 10 muertos, no hay oxígeno, y todo lo que ustedes saben. Entonces, ese un poco es el concepto. ¿Usted ya le hubiera pedido, Luis Fernando, al presidente declarar estado de excepción? Claro, ahora no, pues no, ahora no creo que no tiene sentido. Tal vez si hubiésemos tenido un buen informe de inteligencia y sabiendo que los que venían del Chapare y todo iban a causar semejante revuelo y que querían realmente estrangular a la paz y el alto, obviamente yo le hubiese pedido que frenemos desde el vamos, ¿no? Como medida preventiva. La ciudadanía entonces en ese sentido debe continuar sufriendo esta crisis. Son más de 43 días. El gobierno nacional continúa insistiendo en el diálogo y desde estos sectores son radicales y solamente están pidiendo la renuncia del presidente. Todo tiene, como todo en la vida tiene su límite, solo que el presidente tiene que ver qué herramientas utiliza, ¿no? En estos momentos, cuando el enemigo ya está en la calle, cuando el enemigo está casi tocando tu puerta, y vos sales con las Fuerzas Armadas, primero la policía tiene que ser rebasada, ¿no? Lo más básico. Y cuando salen las Fuerzas Armadas, una vez que la policía está siendo rebasada, ahí se genera, lo más probable es que se genere un conflicto cruento, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno está evitando eso, porque además, convengamos algo, en el 2019 y el 2020 las muertes vinieron de ellos mismos. Los disparos por atrás en Sencanta y en Sacaba, entonces eso es de manual. Y yo creo que el gobierno está cuidando ese tema. Obviamente, el costo de cuidar ese tema y el costo de
de aguantar estos heroicos 43 días va a ser muy elevado para el gobierno, que esperemos tenga un plan comunicacional para revertirlo y tenga un plan económico, un plan social para revertirlo como corresponde. El costo, como usted lo dice, de todos los ciudadanos que no estamos ni de un lado ni del otro. En medio de esta crisis salió el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, fue destituido y ingresó el ministro ahora, Ernesto Justiniano. ¿Qué lectura hace usted de ese cambio? Yo creo que la lectura es que es un cambio interesante porque, bueno, Salinas, ¿no? Se apellidaba el anterior, yo no lo ubicaba muy bien porque nunca salió a la palestra, no tengo idea, digamos, no tengo conocimiento de, mire, para que ni me acuerde su apellido. Entonces, yo creo que Ernesto Justiniano tiene algo más de calle, tiene muy buen criterio. En su discurso, cuando las Fuerzas Armadas lo reconocieron como ministro de Defensa, dijo las palabras correctas: esto es con planificación, esto es con tranquilidad, sin presión. Y lo bueno es que ojalá tenga el alto mando que yo tuve, que fue brillante, grandes planificadores. El militar per se es un gran planificador, es un gran estratega y sabe mucho de táctica. Entonces yo confío en que el alto mando lo va a respaldar al ministro de Defensa, cuyas palabras, por lo menos las que yo le hice seguimiento cuando lo reconocieron como ministro, fueron las que corresponden a un ministro de Defensa. El cambio de este nuevo ministro Ernesto Justiniano, ¿llegó a tiempo o quizás se retrasó muchísimo el gobierno en no realizar este cambio a tiempos? Estamos viendo que hubo, por ejemplo, ellos estuvieron desbloqueando junto con el ministro Ernesto Justiniano y continúan las Fuerzas Armadas. No le podría responder eso porque si es a tiempo o destiempo lo va a decir el final de este conflicto. Es decir, vamos a ver las próximas 72 horas o hasta el lunes o la próxima semana si el conflicto se diluye o continúa, y ahí vamos a ver el accionar del ministro y cómo maneja las Fuerzas Armadas. Pero yo no podría responderle eso porque eso sería un poco hablar de futurología y no le hago mucho eso. En su criterio, ¿cuál es el perfil de un ministro de Defensa para su criterio en estos momentos y más ahora en esta crisis que estamos 43 días de movilizaciones en el país? Creo que el perfil de Ernesto Justiniano es obviamente un buen perfil porque él viene de la lucha cruenta contra el narcotráfico y él es el que ha mirado la cara al monstruo, ¿no? Es decir, a pesar de que ese no es el rol de las Fuerzas Armadas, él cumple un rol totalmente diferente, pero por lo menos ha tenido la valentía de luchar de frente contra el narcotráfico, ¿no? Obviamente para mí, más allá de que sea Ernesto, al cual yo le tengo un gran aprecio, lo ideal es que sea obviamente un hombre ligado a las Fuerzas Armadas, porque es mucho más fácil el entendimiento de la lógica de un Ministerio de Defensa y de la lógica del funcionamiento de un alto mando, de las pequeñas, grandes unidades, divisiones, la lógica de entrar a un cuartel y saber perfectamente lo que pasa y lo que no pasa. Entonces, siempre es bueno, y no porque yo haya sido un ministro de Defensa siendo militar, ¿no? Que además un militar con pocos años de servicio en las Fuerzas Armadas, pero al haber sido hijo de militar también eso me da un poquito más de calle. Pero imagínense tener un coronel, un general con 30, 35 años de servicio como ministro, siempre va a tener un plus positivo en relación a un civil, digamos, que no ha tenido la experiencia de estar dentro de las Fuerzas Armadas y vivir lo que se vive dentro de las Fuerzas Armadas y lo que vive la familia militar, ¿no? Para mí siempre va a ser mejor, pero eso no significa que Ernesto no sea el adecuado para el cargo. Yo ahora le cambio un poquito el tema ya para ir cerrando la yapita. Luis Fernando, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el tema del narcotráfico? El gobierno está siendo rebasado por el tema del narcotráfico. ¿Cómo se justifica que más de 108 toneladas de droga hayan salido de Bolivia? ¿Cómo se está coadyuvando Policía Nacional, FELCN, Aduana, Fuerzas Armadas también por una parte? Mire, yo le voy a decir algo. Hoy día, hace menos de una hora me leo una noticia que en Chile, Chile, volvieron a encontrar un cisterna con 112 kilos de cocaína y así sucesivamente. Yo lo tomo de otra manera. Yo creo que
una vez que el presidente decidió, o por lo menos nombró, que se estaba tratando con narcoterroristas, que le ofreció a Evo Morales, que tiene los días contados, yo creo que ellos están empezando a cometer errores porque se están descubriendo de manera muy fácil el contrabando del narcotráfico. Entonces, por ahí podríamos llamar que hay un desbande del chapare, del narcotráfico, el chapare hacia América Latina y el mundo, y están cometiendo muchos errores porque realmente están en su auge. Pero eso ya es una tarea del Ministerio de Gobierno específicamente, y es quien debería dar, digamos, un diagnóstico y un análisis de los últimos acontecimientos y de los planes que tienen a futuro, por lo menos para saber que ellos están en la lucha frontal contra este mal que no solo es nacional, sino es mundial. Muy bien, para finalizar, Luis Fernando, ¿qué consejo, qué reflexión le da usted ahora al presidente Rodrigo Paz Pereira? Lo están viendo a nivel nacional e internacional y seguramente lo está escuchando a través de nuestras cámaras de Al Punto por TVU. A Rodrigo le digo que estoy impresionado con su talante democrático y con su talante de diálogo, y que a pesar de que él sabe que eso tiene su límite y ya llegó a su límite, espero que Dios lo guíe para que a partir de ya no más tenga un plan muy sólido, primero de comunicación, para comunicar los crímenes de lesa humanidad de estos últimos 43 días. Tiene que tener un plan de comunicación política urgente, tanto para el interior como para el exterior de Bolivia, y para eso se necesita un plan estratégico de comunicación política. Espero que ya lo tenga listo para lanzarlo, y también espero y le deseo que tenga un plan muy, pero muy sólido en lo social, en lo político, en lo económico y en lo militar, para que nunca más la paz y el alto sean secuestrados y sean bloqueados, sean cercados y se cometan crímenes de lesa humanidad. Nunca más debiera ocurrir eso en nuestro país. Le deseo que Dios lo proteja, Dios lo guíe, y que ojalá su espíritu y su talante democrático pase a una acción mucho más eficaz en todo lo que conversé. Vamos con esta reflexión. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista exclusiva en nuestro programa a Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa de Bolivia. Muchísimas gracias. Bendiciones. Por favor. Muchas gracias. Breve corte. Continúe con nosotros. Tenemos muchísimo más en Al Punto.